Miguel Baños nos cuenta cómo él y otros productores han aprovechado los apoyos del gobierno federal. Nosotros empezamos en cero. A hoy cada socio cuenta con un número aproximadamente de 10 a 11, 12 cabezas de ganado. El gobierno federal destina al campo el mayor presupuesto de la historia. Ahí sacamos para la renta del potrero y también el sustento de la familia. En el gobierno federal apoyamos al campo para que todos vivamos mejor. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Grupo Radio Centro. Chevrolet, siempre contigo. Y comparte, ama, festeja y experimenta más con Pepsi. Están regalando cobijas entre los más necesitados. Puedes unirte llevando cobijas nuevas a artículo 123, número 90, Colonia Centro, o Avenida Constituyentes, 1154, Colonia Lomas Altas. Grupo Radio Centro y la gran familia mexicana, unidos, cobijando a México. Quítele lo negro a la noche y póngale música, poesía, color y la voz sensible de Manuel Pallares hasta que le sorprenda un distinto amanecer. Lunes a sábado desde la 1 de la mañana en el 1110. Distinto amanecer. Con el prestigio Radio Red. Para respaldar la economía de los mexicanos, el gobierno federal impulsó el programa Apoyo Familiar 2008 con la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales y sus proveedores para bajar el precio de más de 300 productos de la canasta básica entre 5 y 30%. Arroz, frijol, huevo, leche en polvo, aceites comestibles, quesos, crema y azúcar son algunos de los productos que encontrarás más baratos. Tu economía es muy importante y la estamos defendiendo. Para que todos vivamos mejor. Gobierno de la República. Fundación Mazahua, asociación civil, te invita a cambiar la vida de familias indígenas que por años han vivido en situación de desventaja. Ayúdanos a darles un mejor futuro. Realiza tu aportación a la cuenta número 6044-149, sucursal 233 de Banamex. Mayores informes al 5208-7860. Vale la pena otorgar una oportunidad. Fundación Mazahua. Grupo Radio Centro, Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual, fabricantes de Lulú, más grande que tu ser, y gigante, ahorra más, disfruta más. Están regalando cobijas entre los más necesitados. Puedes unirte llevando cobijas nuevas a artículo 123, número 90, Colonia Centro, o Avenida Constituyentes, 1154, Colonia Lomas Altas. Grupo Radio Centro y la gran familia mexicana, unidos, cobijando a México. Grupo Radio Centro. Máxima audiencia en medios y Radio Red presenta. Religiones del mundo. Descubre el misterio de la vida y el enigma de la existencia que motivan al hombre a buscar respuestas en una fuerza superior. Bernardo Barranco en Religiones del Mundo. Con el prestigio Radio Red. El pasado sábado fue electo superior general Adolfo Nicolás Pachón. ¿Quién es? ¿Qué representa o qué va a representar para la Compañía de Jesús? ¿Qué va a significar este nombramiento, esta elección para la Iglesia Católica? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su trayectoria? El nuevo superior general de los jesuitas aquí en las Religiones del Mundo de Radio Red. Muy buenas noches, bienvenidos a Religiones del Mundo. Estamos en vivo y le invito a que conversemos sobre la elección del pasado sábado de Adolfo Nicolás Pachón. Nuestros teléfonos están a su disposición. Tenemos aquí un panel de lujo para conversar sobre el tema. Nuestra multilínea 5095-1110 o nuestra alada sin costo, cualquier parte de la República, 01800 711-1110, y sin más le pido a mi compañero William Yarmes que nos presente a nuestros invitados esta noche.
Con mucho gusto, Bernardo. En esta ocasión, para conversar con el Auditorio de Religiones del Mundo, nos acompañan el profesor Raúl Cervera. Él es doctor en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca, profesor en el Departamento de Ciencias Religiosas de la Universidad Iberoamericana, profesor de la Universidad Pontificia de México, director del Centro de Reflexión Teológica CRT México y de la revista Christus, y es profesor invitado en la Confederación de Institutos Religiosos de México. Está también con nosotros el doctor Rubén Aguilar. Él es analista en ciencia política y profesor de la misma materia en la Universidad Iberoamericana. Y está con nosotros el padre José Rosario Marroquín. Él es sacerdote jesuita, colaborador en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro. 5095.110, 01800-711.110, nos traslada sin costo. Anímese, llame, participe con nosotros. Pues de entrada, Raúl Cervera, ¿cómo ves al nuevo padre superior de los jesuitas? Pues gracias por la invitación, Bernardo. Y tengo que decir que es una sorpresa que nadie esperaba que fuera elegido. Fue una sorpresa. Fue una sorpresa. Su nombre no salía por no ningún aparecía entre los que de los que se esperaba que pudieran ser elegidos, con una mayor carrera en el centro de la iglesia en Roma, etcétera, ¿verdad? Es un hombre más bien de la periferia, de manera que en principio a mí me da buena impresión y me da esperanza el nombramiento. Así de entrada. De entrada, sí. Rubén Aguilar, pues bienvenido, primera vez que estás aquí en Religiones del Mundo, me da mucho gusto, ahora ya en tu nueva faceta, ¿no? Como académico, consultor, maestro. ¿Cómo ves? Tú escribiste un artículo muy interesante en donde evidentemente pusiste a muchos y efectivamente es una sorpresa a los muchos especialistas a nivel internacional. Pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves su perfil? Bueno, buenas noches, Bernardo, y buenas noches al auditorio que nos oye en este programa sobre la Compañía de Jesús y una institución tan importante al seno de la Iglesia Católica. Bueno, yo pienso que fue una decisión sabia de los jesuitas elegir a un hombre aunque es español, tiene 40 años viviendo en Asia, básicamente en Japón, pero un tiempo también en las Filipinas, que es un teólogo, que enseñó teología en la Sofía de Tokio, que al tiempo es un políglota, habla 5 idiomas, habla japonés, español, inglés, francés e italiano, que tiene fama de un hombre como prudente, que ha demostrado también que es un organizador, habiendo sido provincial de Japón. Entonces, llena el conjunto de las características que la compañía se propuso como perfil para el nuevo general, y en ese sentido, de otro lado, siendo un hombre prudente, también es un hombre que es reconocido por que ha hecho esfuerzos en una dirección de trabajo teológico, por un lado, y también de acción real a favor de los migrantes, a favor de los sectores más pobres de estos países en los que le ha tocado vivir, y en ese sentido yo pienso que es una buena decisión de la compañía que implica varias apuestas que podemos después discutir. Muy bien, José Rosario, pues tú como un joven sacerdote jesuita, y estás sobre todo metido en temas de derechos humanos y con toda una trayectoria de sensibilidad social. ¿Qué te dice Adolfo Nicolás Pachón, y sobre todo que tiene 71 años? Especialmente su primera homilía, ¿qué te dice? Habla de justicia, de globalización, de pobreza. ¿Cómo lo percibes tú, siendo de las, digamos, generaciones más recientes en términos de la Compañía de Jesús? Buenas noches. Recordando eso, lo que dices sobre la primera homilía, no deja de evocar, pues, como digamos, cierta sensibilidad adaptada a los tiempos actuales, ¿no? Sobre todo me llamó muchísimo la atención la referencia a las naciones no geográficas. Digamos, no sé exactamente qué quiere decir eso ni qué pueda significar, pero de alguna manera el tema nos remite como a discusiones que están hoy sobre la mesa, ¿no? En relación con el Estado, por ejemplo, o en relación con la nación, en fin.
cosas de ese tipo. No dejan de ser, pues, por lo menos significativas en cuanto a que podrían ser temas que tendrían un lugar privilegiado en la agenda de los jesuitas. Pues, ¿no? Y bueno, pues aquí abramos, ¿no? Con mucha libertad. Una cuestión que llama la atención, Raúl, es su edad, ¿no? Es una persona de 71 años. Cuando yo recuerdo en el artículo que escribió Rubén, el promedio de edad de los participantes era de 56, 57 años. Eligen a una persona mayor como religioso que va a manejar las directrices. Y otro aspecto que me llamó muchísimo la atención es la relación con el Vaticano. Es decir, a mí me llamó poderosamente la atención tanto la carta que escribe el Papa al anterior superior general, en donde habla de recuperar este voto de mandato supeditado al Papa, y algunas advertencias en términos de la teología de la liberación, en torno a la cuestión de la homosexualidad, es decir, por un lado una cierta frescura, sorpresa, pero por otro lado al mismo tiempo acotamientos por parte del Vaticano. O sea, tú como jesuita, ¿cómo percibes esta perspectiva? Y por supuesto está abierto a nosotros, entremos de frente al tema. Bueno, pienso yo que fue una elección bastante astuta de los miembros de esta Asamblea General de los jesuitas, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado es un hombre que se formó, que hizo su maestría en teología en la Universidad Gregoriana, es decir, en Roma. Allí sacó un título de maestro en teología, y la Universidad Gregoriana pues es una universidad que para la Santa Sede, digamos de esta manera, significa pues una teología ortodoxa, una teología que respeta el magisterio de la Iglesia, que respeta las directrices católicas, digamos de esta manera, ¿no? Entonces, el haber hecho la maestría en Roma, en esta universidad, yo creo que es un punto que da confianza, o que puede dar confianza a las autoridades de la Iglesia Católica, ¿verdad? Especialmente al Vaticano. Pero también la misma Iglesia Católica necesita, y hoy más que nunca, abrir las puertas y las ventanas a nuevas experiencias, y especialmente a otras culturas, a otros modos de ver las cosas, a otros planteamientos, a otras perspectivas. Y entonces Adolfo Nicolás es una persona que, habiendo estudiado en un centro, repito, caracterizado por su ortodoxia, por su alineamiento con las directrices doctrinales del Vaticano, al mismo tiempo, como ya expresó Rubén, tiene una trayectoria de interculturalidad muy importante. Es decir, haber vivido ya 40 años en Asia, especialmente en Japón y Filipinas, nosotros pensamos que le da una apertura de mente a otros modos de pensar, a otras alternativas, y especialmente a otra forma de ver la vida, a otras religiones. Y esto también es importante para la Iglesia Católica, que mantenga una apertura a otras religiones y otras culturas, y sepa decir su propia palabra, pero desde un plano de igualdad y respeto a los demás. Creo que es todo. Rubén, hay una carta, esta famosa carta del Papa a Kolbenbach, donde le dice, le agradece toda su trayectoria, y le dice: estoy preocupado por el tema de la relación con la jerarquía de los jesuitas. 1, 2, el tema del diálogo con las grandes religiones, donde Cristo sigue siendo la salvación, la tesis de Dominus Jesus, el tema de algunos aspectos de la teología de la liberación que preocupan, y temas de esta cultura relativizadora, sobre todo las uniones homosexuales, los nuevos tipos de pareja, etcétera. Y temas relacionados con la bioética también. Y temas relacionados con la bioética, es decir, que plantea en la carta. Y por otro lado, la primera homilía de Adolfo Nicolás es una homilía que se reconoce, ponemos en espíritu, en el espíritu del Concilio Vaticano II. Es decir, ahí encontramos una doble dinámica. Mira, yo pienso que en el tenor de la conversación que estamos teniendo sería muy importante dar un marco histórico y que es fundamental
para poder entender esta elección desde mi punto de vista. No hay que olvidar, pues, que la Compañía de Jesús, con el generalato del padre Pedro Arrupe, un hombre excepcional, extraordinario, que me tocó a mí tratar, y alguna vez escribí un artículo ahí en Universal de lo que significó para mí un encuentro, de una discusión muy fuerte que tuve con él en Puebla, cuando el CELAM, y que me enseñó muchísimo. Él, cuando es nombrado general en la Congregación 32, la Congregación General 32, esta que se está celebrando es la 35, en los 467 años que tiene la Compañía de Jesús, solo se han celebrado 35 de estas reuniones, que son todos los provinciales y algunos delegados que los jesuitas eligen de sus provincias. Entonces, la Congregación General 32 es en 1974, cuando Arrupe asume el generalato. Atrás está el Vaticano II, está Medellín, que inspiran la toma de posición de los jesuitas a favor de los pobres. Y camina esa opción y esa decisión, cuesta muchas vidas a los jesuitas. Está la muerte de Rutilio Grande en 1977 en El Salvador, el asesinato de Ellacuría y los jesuitas de la comunidad de la UCA, con dos de la señora que los atendía y la hija de ella en 1989, pero también el asesinato de otros jesuitas en otros países por este compromiso con los cambios radicales a favor de la lucha por los pobres. Y viene el cambio del papado, y luego la enfermedad de Pedro Arrupe, que es una hemiplegia, pero la decisión al tiempo de que él elige como al que lo va a sustituir en términos de ayudar, que va a ser un padre norteamericano, el padre O'Keefe. Y después la decisión de Juan Pablo II, aprovechando esa circunstancia, de intervenir a la orden, cosa que no se daba desde la supresión de la compañía en 1767. Y hay una intervención real y objetiva del Papa Juan Pablo II, que le entrega a través del cardenal secretario de Estado una carta en la curia de los jesuitas a Arrupe, destituyéndolo y poniendo un jesuita, Pablo Deza, fiel al Papa. En ese momento hubo incluso un movimiento de jesuitas que se llamó Jesuitas sin Fidelidad, que a lo mejor no más de 1,000 de los 30,000 jesuitas que había en ese momento, pero el Papa le apuesta a controlar a la Compañía de Jesús, le apuesta a ejercer el control. Se cita después a Congregación General al año para y sale elegido el padre Kohlenbach, que ha gobernado la compañía por 25 años. Y ha sorteado, le toca al padre Kohlenbach sortear el papado de Juan Pablo II, que fue particularmente duro con los jesuitas. Muy duro con los jesuitas. Y opta un hombre que no era un teórico, un pastor, más como un sacerdote parroquial, digamos así, y no estoy diciéndolo peyorativamente, siempre estoy ubicando su condición, un hombre que no había estudiado en las grandes universidades de la Iglesia como la Gregoriana o este tipo de centros, y un pastor en una condición muy particular, un pastor en una sociedad del socialismo real, que había sufrido la persecución de la Iglesia, etcétera. Y él, por un lado, controla a los jesuitas con esta acción, los margina y hace alianzas con otras congregaciones religiosas al interior de la Iglesia que representaban más su propio proyecto, en particular el Opus Dei y los Legionarios de Cristo, una fundación, la una española, la otra mexicana. Y todo esto no puede dejar de ser entendido para poder explicar la elección ahora del nuevo general de la compañía. Y implica, desde mi punto de vista, por un lado, el que el Papa Benedicto XVI, siendo muy ortodoxo o incluso conservador, es realmente un intelectual.
a diferencia de Juan Pablo II, que era un pastor. Él es un intelectual y sabe cuál es el papel de la compañía y asume que la compañía, desde mi punto de vista, es un referente en la discusión de la Iglesia toda. Incluso Juan Pablo II, que pudo haber sido muy conservador y mantenido a la orden acotada, jamás dejó, no quitó a los jesuitas de la conducción de la obra de la compañía, que es la gregoriana, que ha formado a muchísimos de los obispos del mundo, no le quitó el control del bíblico, de un instituto importantísimo, no le quitó el control del oriental, donde es una plataforma de reflexión sobre las otras iglesias de Oriente, católicas, cristianas, pues las iglesias ortodoxas, y no le quita ni la radio del Vaticano, ni le quita la televisión del Vaticano, ni le quita el periódico Vaticano. Los jesuitas al final podía haber sido muy conservador, pero entendía cuál era el rol que los jesuitas y la obra de los jesuitas jugaban en este sentido. Ahora, me parece pues que no se puede entender esta elección de la compañía sin entender estos últimos 25 años atrás, previos a esta, o más, o sea, que es la opción por los pobres, atemperada por Juan Pablo II, pero al final la compañía siguió haciendo ese compromiso de una manera a lo mejor menos pública, menos estridente a lo mejor, porque también cambiaron los contextos históricos. Ya no había revoluciones en Centroamérica, etcétera. El contexto mismo ayudaba a un reacomodo de la compañía en su opción por los pobres. Y hoy me parece que esta elección implica para sectores fuera de la Iglesia y para actores dentro de la propia compañía la posibilidad de retomar el proyecto. En ese sentido no me parece solo simbólico, sino una pica en Flandes de parte del general Nuevo, esta homilía a la que hacía referencia José, donde entendía que las nacionalidades para la Compañía de Jesús no son territorios, sino son sectores de población. Son los marginados, son los perseguidos, son los migrantes, son y que son las patrias por las cuales trabaja la Compañía de Jesús, que me parece muy, muy interesante, que es volver a retomar el proyecto de la compañía en la Congregación General 32, que es la que cambia de manera sustantiva el quehacer de la compañía en el siglo XX, de otro lado, un reclamo al interior de la compañía de los jesuitas de avanzar en temas que la compañía, incluso de su organización interna, de su misión, de su identidad, que en este diálogo me parece muy inteligente, como decía Raúl, de la compañía, pone a un hombre muy prudente, pero que es un teólogo, que a su vez tiene un compromiso social para discutir con el Vaticano. Es muy probable que el Vaticano hubiera querido otro general. Lombardi clarísimamente. Yo pensé que en un momento incluso los electores iban a decidir por Lombardi, que era como un caballo negro, pero deciden por general. Sí. Adelante, perdón por José Rosario. No, pero fue un contexto histórico. Nos ayuda a contextualizarnos. Mira, en relación con esto, con esta especie de diferencia entre los dos discursos, entre la carta de Benedicto XVI y la homilía de Nicolás Adolfo. Sí. A mí me parece... Apréndetelo bien. Sí, tengo que aprendérmelo por ti. Es la sorpresa. Sí, me parece a mí que no hay ni siquiera una especie de confrontación entre los dos discursos, ¿no? Son más bien como dos discursos que van uno al lado del otro. En el sentido de que me parece a mí que tal vez sea parte de la astucia. Es como decir, está bien, las preocupaciones de la Iglesia Católica, por un lado, son estas, preocupaciones más de corte teológico, que tienen ciertamente implicaciones pues de otro tipo. Pero esas son un tipo de preocupaciones, en tanto que Nicolás parece decir que hay también otra serie de preocupaciones que el Vaticano no ha abordado con la misma prioridad que estas otras señaladas en la carta de Benedicto XVI, y que son ya estas a las que se ha hecho referencia aquí, pues, ¿no? La cuestión de las migraciones, la cuestión de los excluidos, todo este tipo de problemas contemporáneos también. Me parece que hay pues como no una intención de confrontar los dos discursos, sino como decir simplemente está bien, reconocemos que hay una serie de preocupaciones a las que en algún momento tendremos que también entrar de fondo, pero hay otra serie de preocupaciones también que no tienen que ver estrictamente con el discurso teológico, ¿no? Y me parece a mí que en sentido es claro, pues, ¿no? Que siendo un teólogo
no comience precisamente una homilía en tono teológico, ¿no? Sino más bien algo que me llamó la atención en ese sentido es, digamos, con cierta ironía, cuando dice no voy a dirigir un mensaje al mundo, tampoco voy a dar un discurso programático, me voy a conformar con comentar las lecturas del día. E incluso parodió toda esta cuestión en torno al Papa Negro, ¿no? Y el Papa Blanco, esta oposición que sobre todo en los medios nos ha encantado hacer, ¿no? Sí, entonces digamos que con eso distensiona muchísimo el ambiente que se veía generar un poco como de saber si había confrontación o no entre la compañía y el Vaticano. Me parece a mí pues que eso de alguna manera podría marcarnos cierto tono pues, ¿no? en la relación entre la compañía y la curia romana. Ahora, en esta 35 Congregación General, evidentemente que una primera etapa es la elección, y ahora se van a discutir los grandes temas. ¿Tú no crees que estos planteamientos, que no solamente es del propio Papa, sino yo recuerdo en la homilía inicial con la que se abre, el prefecto de la Congregación para los Institutos Religiosos, yo no recuerdo exactamente, también estuvo muy marcante, ¿no? Incluso hace una alusión a los jesuitas que han sido sancionados, ¿no? Ahora viene el momento de la verdad, ya tenemos la sorpresa, la esperanza, un hombre prudente, un personaje, es una decisión sabia, ¿no? Hay astucia por parte de la compañía, pero viene el momento de la verdad. ¿Cómo la ves? Viene el momento de la verdad, efectivamente. Bueno, pienso que de alguna manera la Compañía de Jesús, como otras congregaciones religiosas, otros grupos, se encuentra, vamos a decirlo así, entre dos fidelidades, ¿no? Está situada ante la necesidad de ser fiel a las autoridades de la Iglesia Católica, pero pienso yo que también está emplazada a ser fiel a la situación que se vive en el mundo actual. No quiero decir con esto que la autoridad eclesiástica esté demasiado alejada de las preocupaciones de la gente de a pie, digamos, ¿no? Pero hay momentos en los que sí da un poco la impresión de haberse despegado un poco de los problemas, las angustias, las preguntas de los católicos y de los seres humanos en general, ¿no? que viven en este mundo. Entonces pienso que la Compañía de Jesús en este momento se encuentra pues ante, sí, de alguna manera tiene dos fidelidades a las que tiene que dar una respuesta, ¿no? Por un lado están las autoridades eclesiásticas, especialmente el Vaticano, y por otro lo que está sucediendo en el mundo, en América Latina, para nosotros en México, ¿no? A veces esta doble, digamos así, perspectiva ha causado problemas a la compañía, ¿no? Porque hay muchos jesuitas que están muy metidos con la gente, con los indígenas, con los pueblos indios, con los obreros, que están metidos con los habitantes de las barriadas. De esto Rubén podría hablar bastante también, ya le estoy dando pie, ¿verdad? Metidos con los habitantes de las barriadas de las grandes ciudades, con campesinos, y están viviendo en carne propia una serie de problemas y preguntas, ¿no? Que no tienen una fácil respuesta, ¿verdad? Entonces, repito, el ser fieles a las directrices de la Iglesia Católica y al mismo tiempo ser fieles a lo que está sucediendo, a los problemas de la gente, a veces ha traído problemas a la compañía. Vamos a una breve pausa porque se fue rapidísimo el tiempo, ya son 9:30. Si usted nos acaba de sintonizar, estamos hablando en torno al nuevo superior general de los jesuitas, que recién el sábado fue electo. Estamos conversando con dos jesuitas, Raúl Cervera, José Rosario Marroquín y Rubén Aguilar, analista en ciencia política, y estamos conversando en torno a esto. Yo le recuerdo que marque nuestros teléfonos, súmese si quiere, haga preguntas, comentarios, 5095-1110 o nuestra alada 01800-711-1110. Regresamos aquí con el nuevo Padre Superior General de los Jesuitas. Está usted escuchando Religiones del Mundo con Bernardo Barranco. En un momento regresamos.
Casa de la Amistad te invita a participar en su evento Mazarik Ayuda 2008, del 24 al 27 de enero en las boutiques de Avenida Mazarik, ofreciendo grandes rebajas, apoyando así los programas de albergue y medicamentos que proporciona Casa de la Amistad para niños con cáncer. Recuerda, del 24 al 27 de enero, Mazarik Ayuda 2008. La Comisión Especial sobre No Discriminación, Nuevos Sujetos y Nuevos Derechos tiene como objetivo impulsar leyes y programas a fin de garantizar los derechos de las poblaciones históricamente marginadas. Actualmente la Comisión trabaja en iniciativas que benefician a los colectivos de la diversidad sexual, a las personas con discapacidad, a las madres solteras y a los adultos mayores, entre otros grupos de la población. Cámara de Diputados, voluntad y capacidad para generar acuerdos. Su comentario tiene respuesta hoy mismo. Necesitamos conocerlo hoy. 5095-1110. Desde cualquier punto de la República. Use nuestro LADA sin costo. 01800-711-1110. Con el Tratado de Libre Comercio, los productores y el gobierno hicimos un equipo. Así habla Benito Camacho, productor de aguacate de Uruapan, Michoacán. Que desde que se abrió el Tratado de Libre Comercio hemos podido exportar no solamente a Estados Unidos, sino a Canadá, a Europa, a otros países, a Japón también. Ya hay productores de bajos ingresos que contamos con un tractor, que tenemos nuestra camionetita, que ya podemos ir a la ciudad y traer nuestro mandadito. En el gobierno federal apoyamos al campo para que todos vivamos mejor. Gobierno de la República. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Grupo Radio Centro, Chevrolet, siempre contigo. Y comparte, ama, festeja y experimenta más con Pepsi. Están regalando cobijas entre los más necesitados. Puedes unirte llevando cobijas nuevas a artículo 123, número 90, Colonia Centro, o Avenida Constituyentes, 1154, Colonia Lomas Altas. Grupo Radio Centro y la gran familia mexicana, unidos, cobijando a México. Fundación Mazahua, asociación civil, te invita a cambiar la vida de familias indígenas que por años han vivido en situación de desventaja. Ayúdanos a darles un mejor futuro. Realiza tu aportación a la cuenta número 6044-149, sucursal 233 de Banamex. Mayores informes al 5208-7860. Vale la pena otorgar una oportunidad. Fundación Mazahua. Continuamos con Bernardo Barranco y las religiones del mundo. Si usted nos viene sintonizando, estamos conversando en torno a Adolfo Nicolás Pachón, es el nuevo jesuita encargado de conducir la compañía. El sábado recién fue electo en esta 35 conferencia por conjunto de delegados jesuitas. Y bueno, aquí estamos conversando con el profesor Raúl Cervera, Rubén Aguilar, José Rosario Marroquín, y bueno, nos han planteado que es una decisión sabia, astuta, está llena de esperanza, hay mucha sorpresa en esta elección y es una opción, digamos, de frescura, la verdad. También, por otro lado, hay un acotamiento por parte del Vaticano y en ese sentido hay diferencias que Rubén Aguilar nos hizo favor en un contexto histórico de explicarnos con detalle esta intervención en sentido literal a la compañía de Juan Pablo II en los años 80, y ahí ha habido un proceso de recomposición y pareciera, y ahí vamos a ver un poco esta segunda parte de la 35 conferencia que se está dando en este momento en Roma, cuáles son esos principales ejes, esas grandes prioridades de la compañía, y aquí hay varias cosas en juego. Una de ellas es esta presencia, esta autonomía, esta fuerza, sin duda, de la congregación más importante que hoy por hoy tiene la Iglesia Católica. Y sobre esto les propongo que veamos sobre los grandes desafíos. Rubén, la compañía, tú lo planteaste muy bien en un artículo, es la congregación más importante del mundo, aunque venida menos.
Si en los años 70 estaban cerca de 35,000, en los 60, mitad de los 60. Ahora están 19,200. 19,200, es una reducción importante, pero aún así, si comparamos con otras, con los legionarios, por ejemplo, que tienen 400 u Opus Dei, la verdad que no solamente eso, sino también mucha presencia en medio académico, presencia en medio social, obras importantes, una fuerte presencia en ciertas regiones estratégicas, hoy como el mundo asiático, etcétera. ¿Cuáles crees que serían estos grandes temas que va a marcar? Mira, antes de pasar a eso, Bernardo, si me permites, dos consideraciones. Una, que a mí me parece que esta elección, algo ya lo planteaba con claridad Raúl, me parece, por un lado, que hay, voy a proponerlo así desde mi punto de vista, como analizando el hecho de la elección, hay tres apuestas, me parece, que son a su vez tres decisiones. Una, elegir a un general que, como tú decías, tiene 71 años, pero en este año cumple 72. El padre Kohlenbach renuncia, que es un hito histórico en la compañía. Todos los generales de la compañía son elegidos de manera vitalicia. No había habido ningún general de los 30 generales. Este es el general 30 en los 467 años de existencia de la compañía que hubiera renunciado. Entonces, te da la idea de que eligieron a un general que probablemente en 8, 9, 10 años se va a retirar, a los 80, 82 años, y va a coincidir muy probablemente con el retiro o la posibilidad física de la muerte de Benedicto XVI, que hoy tiene 81 años, en 10 años tendrá 91, entonces pareciera ser que la decisión es que haya un general que acompañe este papado y repensar en el momento mismo de que fallezca el Papa Benedicto XVI la posibilidad de elegir a otro general. Eso me parece muy importante. Es una elección acotada en el tiempo. Kohlenbach duró 25 años. Yo, antes de venir aquí, saqué el promedio para que me dé 467. Cada general de la compañía, esos 30, el promedio es de 16 años por generalato, ¿no? Pero me parece que será un generalato de menos años, más corto, y que hay una decisión de que sea así. No, por eso se eligió un hombre de 72 años. Si no hubieran elegido a uno de 50, hay una decisión. Dos, me parece, lo mencionaba también Raúl, hay una apuesta por el mundo asiático. La más importante país, el país con mayor número de jesuitas es la India, ¿no? Después son las provincias de los Estados Unidos, pero el mayor número de jesuitas de un solo país está en la India. Es una realidad que en esos mundos que de la compañía está con San Francisco Javier desde el siglo XVI, trabajando por penetrar esas realidades, pues hay una apuesta por el cristianismo en ese tenor o en ese lugar del mundo donde vive hoy día una tercera parte de o más de los habitantes del mundo, ¿no? Si entre China y la India suman 2,000 más. Millones. 2.400, 2.500 millones de seres humanos, que significan más de la tercera parte de los habitantes del mundo hoy día. Entonces yo pienso que es claro que hay una apuesta también y que se quiere simbolizar. Tercer elemento, me parece que hay una apuesta por avanzar, no poner al hombre que probablemente hubiera gustado al Vaticano. Esa es una interpretación que puede prestarse a discusión, por avanzar, pero sin entrar en una tensión desmedida con el Vaticano, ¿no? O sea, avanzar, pero en el marco de las condiciones que permite este papado. Y en ese sentido, mantener un diálogo con el Vaticano, y desde mi punto de vista, Benedicto XVI, en su condición de teórico, de hombre que respeta la labor intelectual de la compañía, él tiene una relación personal con un conjunto de teólogos jesuitas alemanes, con los que él ha compartido vida y discusión, etcétera. Me parece que él nunca va a hacer lo que hizo Juan Pablo II con la compañía. O sea, no lo va a aislar, no va a tratar de discutir y convencerlos y alinearlos a su proyecto, pero no los va a descalificar o a arrinconar, que fue la solución que hizo Juan Pablo II, porque no podía discutir
puede parecer muy exagerado e injusto para algunos lo que estoy diciendo, porque no discutía a su nivel y Benedicto discute con los teólogos de la compañía a su nivel, o sea, es de esa misma densidad intelectual, ¿no? Y en ese sentido pienso que va a asumir la discusión, no los va a arrinconar, va a decir cuando no esté de acuerdo y va a haber tensiones, pero en un marco de no exclusión, sino de intento de incorporarlos al proyecto. Muy bien, vamos a algunos temas que están sobre la agenda. Ya hay esta nueva contextualización. Yo te preguntaría, José Rosario Marroquín, ¿cuáles serían, por ejemplo, el tema de vocaciones? Que es un tema clave. Esto que se hablaba, ¿no? De 36,000 en el año 1965. En los años 60. Y ahora, poco más de 19,000. Es decir, desde tu punto de vista como un sacerdote, digamos, reciente, ¿cuáles son desafíos importantes ahí de la compañía? El tema de las vocaciones me parece a mí bastante complicado, sobre todo por los orígenes que tiene esta preocupación por las vocaciones. A mí me parece que siendo un elemento bastante objetivo y que vale la pena considerar la cuestión numérica, no tiene que reducirse estrictamente a eso la consideración sobre el futuro o sobre la vitalidad de la compañía. Me parece a mí que habría que considerar muchísimas otras cosas. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer si somos de pronto 900 jesuitas en este país? No sé, no imagino. Me parece a mí pues que la pura consideración numérica no basta al respecto. Y con respecto a las vocaciones, me parece a mí que también tiene una explicación, no sé, bastante clara en este mundo, ¿no? En el que hay una diversidad enorme, en el que las propuestas también que dan sentido a la vida son muchísimas, ¿no? Variadas. Y me parece que estarse preguntando estrictamente desde la compañía qué es lo que se puede ofrecer a la juventud para que se haga, para que alguien quiera ser jesuita, no sé, me parece una discusión que no tendría muchísimo sentido. Sobre todo porque me parece a mí que es más bien una apuesta por la composición interna, que sí es necesario hacérsela, pero que yo creo que también hay muchísimos otros temas que necesitan pues atención, ¿no? ¿Cómo cuáles? Temas. Ahora que se hacía referencia a estos temas, me parece a mí que la cuestión ligada a las migraciones y todo lo que eso trae consigo, que es la interculturalidad, y bueno, en fin, todo el ámbito que se abre con esto, vale la pena abordarlo, pues, ¿no? Me parece a mí que es bastante necesario. Y también todo esto relacionado con las cuestiones de la exclusión, ¿no? Me parece a mí que las respuestas hasta ahora han sido bastante simples al respecto, ¿no? Y que es un tema que necesita aportes desde diversos ámbitos, ¿no? El académico, desde también de esto que ya se ha mencionado, pues desde la presencia que la compañía pueda tener en los ambientes, entre los excluidos, pues, ¿no? Que hizo referencia Adolfo Nicolás en su homilía, ¿no? Cuando habló de un mundo globalizado, que solamente los poderosos tienen acceso a él y son los pequeños, incluso utilizó palabras muy curiosas ahí, son excluidos, y es ahí donde la compañía tiene que acentuar su capacidad de servicio. Raúl Cervera, una pregunta sobre la compañía. Podemos decir, está la alza, entonces, por ejemplo, yo entiendo muy bien la postura de José Rosario, decir, bueno, el problema de vocaciones no es un problema solamente de la compañía, es un problema de la iglesia en su conjunto, y entre otros grandes desafíos. La iglesia en su conjunto está viviendo un proceso dramático de envejecimiento en Europa, y yo no sé si en la compañía los sacerdotes tienen un promedio de edad de más de 75 años. ¿Cómo está a ese nivel la compañía de Jesús? Lo que pasa es que no se puede generalizar, ¿no? De hecho, el medio con el que ha tenido mucho contacto Adolfo Nicolás por muchos años es precisamente el Asia, en el que las vocaciones, es decir, que jóvenes que se apuntan para ser jesuitas son cantidades industriales. Él estuvo en Vietnam, y en Vietnam, curiosamente, después de la guerra y esas cuestiones, está habiendo un repunte de vocaciones de jesuitas como nunca se hubiera pensado. Y eso hay que decirlo de la India. Entonces, claro, se habla de crisis de vocaciones en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Y habría que analizar muchos aspectos del asunto, como había dicho ya José Rosario, ¿no? Pero precisamente las regiones de las que proviene el actual superior general
tienen un boom vocacional que no se ve en ninguna otra parte del mundo. Entonces allí la compañía no está a la baja, sino allí los jesuitas están a la alza, ¿verdad? Y lo importante es que puedan ofrecer no solo una cantidad o algo, una respuesta numérica a un problema, sino una respuesta cualitativa a los problemas que está habiendo. Ese es el asunto, ¿no? En eso estoy de acuerdo con José Rosario. No se trata tanto de cantidad, sino de dar respuestas efectivas a los problemas, las angustias, las preguntas que tiene la gente todos los días. Eso es lo importante, y llevar un mensaje de esperanza. Pero repito, en América Latina yo diría que estamos en un intermedio entre las regiones asiáticas y Europa y Estados Unidos. No estamos muy ricos de vocaciones, pero tampoco estamos tan mal, ¿no? Vamos saliendo. Entonces hay que analizar de qué estamos hablando cuando se habla de crisis vocacional, porque en Asia no existe ninguna crisis vocacional. Allí el problema es cómo dar atención a los jóvenes que quieren ser jesuitas. Rubén Aguilar, tú hablaste de la apuesta por el mundo asiático y lo importante bajo esta era global. ¿Podrías explicitar, y a ver si ahora sí me contestas mi pregunta? Aprendí mucho, ¿verdad? En el otro. ¿Qué representa el mundo asiático como apuesta? Porque los últimos 3 generalatos han venido de Asia. No sé si, creo que también experiencia del holandés. Estaba en Kolbenbach también venía. En Líbano. Bueno, Líbano, sí, bueno. En el cercano oriente, ¿no? A ver, mira, yo te voy a responder y después quiero decir otra cosa. Y entonces, porque me parece importante. Mira, yo pienso que allí, por lo mismo que dice Raúl, primero, hay una condición de carácter numérico, no en términos de los jesuitas, pero en términos de la población. O sea, ahí está un sector importantísimo de la población mundial. 2, está como en buena medida también todas las proyecciones de las corredurías o de los organismos internacionales plantean que en los próximos 20, 25 años la primera economía del mundo va a ser China. La segunda de Estados Unidos, pero la tercera va a ser la India, la cuarta va a ser Japón. Entonces, pues hay una densidad de historia en eso, de lo que viene en esa región, que la compañía quiere estar ahí, por lo que significa como un hecho también, por un lado, demográfico, por otro, económico, y yo diría también en este proceso, ya lo mencionaba Raúl, en un fenómeno de interculturalidad. ¿Cómo traducir a estas culturas a Jesús y cómo traducir a esas culturas el Evangelio? Fue el gran intento de Matteo Ricci, genial jesuita, formidable jesuita, y que Clemente y el padre Nobili, que los para Clemente XVI en 1701, en aquello que se llamó la conflicto de las investiduras, porque querían ellos traducir en términos de el confucianismo el ritual de la liturgia católica, y en ese sentido pues ha habido un esfuerzo siempre de la compañía de interculturalizar, y yo pienso que por la misma razón que planteaba Raúl, la vitalidad de la iglesia está allá, y hay que ir allá donde está la vitalidad. Tú mismo lo mencionabas, pues en los países europeos se están acabando los jesuitas, como se están acabando todos los sacerdotes, por los datos que tú mencionabas. La fuerza y las posibilidades de los cristianos están entre América Latina y Asia. Y en ese sentido, la compañía se corre hacia esos lugares. Te respondí. Ahora quiero decir una cosa. Mira, hay 11 temas que si no mal recuerdo, así de memoria, que los planteaba en el artículo, está vocación, los 11 temas que están en discusión en la congregación, y quisiera subrayar 3, me acuerdo ahorita con nombre y apellido de 8, pero sería el problema de las vocaciones, ya que se hizo mención, al problema de la misión de la compañía, de la identidad del jesuita, de la formación de los jesuitas, 4, de la obediencia al papado, 5, de la organización de los jesuitas, 6, de la relación con los laicos y con los antiguos jesuitas, 7, de la migración y refugiados, 8, y de la globalización, 9. O sea, no me acuerdo de los otros 2 en este momento. Justicia, creo que un tema justicia, de justicia y algo de derecho. Pero yo subrayaría de enorme importancia
4 de los temas, 2 de carácter interno y 2 hacia afuera. Me parece que de carácter interno, el cómo se reorganice la compañía, que hay un proyecto de reorganizarse de otra manera, va a ser muy interesante. A lo mejor unidades de provincias, no solo una provincia. De hecho, ahora que termine la Congregación General, ya está que en América Latina solo va a haber 3 teologados, ¿no? Uno entiendo que allá por el Cono Sur, y luego otro en Brasil, y luego el otro en México, y entonces los jesuitas de Colombia o de Argentina o de Uruguay o de Paraguay van a tener que ir a uno de estos centros. Entonces va a crecer su carácter de internacional de la orden con este tipo de decisiones. Concentran esfuerzos, vale más tener 3 muy buenos teologados con muy buenos teólogos y no muchos teólogos, por ejemplo, ese tipo de cosas, o cómo se van a articular las provincias, porque a lo mejor eso plantea una nueva manera muy original de gestionar la estructura institucional. Me parece muy importante. 2, me parece muy importante esto de la formación de los jesuitas. La compañía siempre, y probablemente a todos sus miembros les ha inculcado esta idea de que se sientan un tanto especiales, y pueden ser muy arrogantes o pueden ser un punto de distinción, y qué bueno que lo tiene. Hay una enorme identidad de los jesuitas en términos de que son hombres de frontera, como los pedía San Ignacio, de caballería ligera, están en la punta, arriesgan, innovan. En ese sentido, es una estructura que a la Iglesia le sirve mucho, que es más difícil que otras congregaciones lo puedan hacer, y en ese sentido, pues implica la formación. ¿Cómo se va a formar a esos nuevos jesuitas para que respondan a estas nuevas realidades de la modernidad o del mundo contemporáneo, como se quiera llamar? Esas 2 de carácter interno. Y me parece 2, una que es interno-externo, cómo la compañía resuelve el problema de su relación con los laicos. Porque la potencia, por ejemplo, lo decía en el artículo, hay 4,000, de esos 19,000, hay 4,000 jesuitas que se dedican a la educación, pero hay 125,000 laicos que trabajan en las obras de la compañía, en estos 210 universidades y 700 y pico de colegios, ¿no? Entonces, el futuro de la orden, en términos de acción, está en la medida en que logren una nueva y distinta articulación con los laicos, o sea, no de supeditación de los laicos, sino en términos de igualdad, y que una universidad como Estados Unidos o los colegios en Francia, pues son dirigidos por laicos, no están dirigidos ya por jesuitas. Georgetown hoy está dirigida por un laico, ¿no? Cuando la Ibero, Campus Santa Fe o León, hay una de las Ibero que está dirigida por un laico ahora, ¿no? Tijuana. Ahora Tijuana y antes León. Y antes León. O sea, eso me parece un problema sustantivo. Y luego, la compañía elige 2 temas que me parece de enorme importancia en el siglo XXI, que es el problema de las migraciones y que es el problema de los refugiados. O sea, que son masas moviéndose en África de un lado a otro, o corrientes migratorias de un lado a otro, que han estado siempre presentes en el mundo, pero que hay una decisión de la compañía de apostar. De hecho, de los 11 temas, a nivel como de acción concreta, solo están referidos estos 2, que te indica hacia dónde va la apuesta de la compañía en los próximos años. Vamos a unas llamadas. Marcelino Méndez desde Córdoba dice: aunque el tema de los jesuitas que están tratando en lo personal no sé mucho, me parece muy interesante, sobre todo es algo nuevo y hace que reflexionemos acerca de lo que es la Iglesia Católica en su condición plural. También se pueden encontrar elementos valiosos y vale la pena escucharlos. Gracias. Javier Aviña de Lindavista, don Marcelino nos habla desde Córdoba, Veracruz. Javier Aviña desde Lindavista dice: Ratzinger no ha podido imponer su visión de cristianismo, que es una visión de pensamiento único, conservador, pues los jesuitas eligieron a un general que no está muy de acuerdo con los planteamientos general del actual Vaticano. Ofelia de Fragoso, de Lomas de Platero, dice: me preocupa pensar en que entre los jesuitas y el Papa no se pongan de acuerdo para dirigir especialmente la idea principal del director de la Iglesia Católica, que es Jesucristo. Él se preocupó por los más necesitados. Pues no, doña Ofelia, más bien la idea es que están poniendo una persona que tiene una gran capacidad de diálogo, que es una persona abierta y que probablemente genere confianza en el Vaticano, pero al mismo tiempo la habilidad para poder afirmar las opciones del conjunto de la Compañía de Jesús. Carlos Gálvez nos dice, él habla aquí de Álvaro Obregón: saludos, dice, en el pasado los jesuitas fueron expulsados de algunos países, en la actualidad
¿sigue la misma situación o han mejorado? Dice, ¿cuál es la base fundamental por lo que fueron expulsados? Bueno, aquí hay una dimensión de conflicto, ¿no? Que va desde siglos atrás, ¿no? Pero bueno, por supuesto que en el siglo XVIII fueron expulsados, pero ahora por supuesto que no, son bienvenidos, ¿no? No, pero ¿qué comentario tendrías, Raúl? Sí. Bueno, esto da para otro programa y espero que nos invites, ¿no? No, claro que sí. Sí, analizar las causas de la expulsión de los jesuitas de todos los dominios de los reyes borbones españoles y franceses, bueno, eso nos lleva un buen tiempo y creo que es importante hacerlo, ¿verdad? Pero en este momento, por supuesto que no existe esa situación, ¿verdad? Prácticamente, en este momento que yo sepa, expulsados de algún país, creo que no, ninguno, exactamente. Felizmente. Bueno, tenemos escaso y nomás que añadiría 127 países de la presencia de los jesuitas. No, sí, es importante. Es importantísimo, es una presencia enorme a nivel mundial. Tenemos minutos como para cerrar, redondear. Así es que tenemos escasos 3 minutos. Si lo dividimos de manera democrática, cada quien tiene un minuto. Entonces, un poco para ver qué repercusiones podría tener esta elección en los jesuitas, en la compañía en México. Me gustaría empezar contigo, José Rosario Marroquín, y agradecer tu presencia en este programa. Gracias. En primer lugar, reponernos de la sorpresa, yo creo. Algunos en corto plazo. Empezar por eso, del corto plazo. Y ya luego, con respecto al trabajo de la compañía en México, ¿qué me parece a mí? Me parece a mí que por lo menos las primeras, no sé si orientaciones o cómo se pueden llamar, pero por lo menos pues los primeros indicios del generalato de Adolfo Nicolás, pues por lo menos nos permiten replantear cierta continuidad en los esfuerzos de la compañía, ¿no? En el país, por tratar de estar presente en este país, por tratar de ser sensibles a las preocupaciones e ir ideando cosas, ¿no? No sé en este momento qué se nos puede ocurrir, pero bueno, yo creo que al menos nos anima a tratar de buscar. Por tu sonrisa veo que estás contento con esta designación. Bastante. Raúl. Y con el programa también, ¿eh? Claro. Raúl, ¿qué percibes? Bueno, pienso que lo importante ahora es ver al futuro, ¿verdad? Es decir, necesitamos diseñar qué vamos a hacer los jesuitas a 10 años, a 20 años, a 30 años, ¿no? No podemos quedarnos en el presente, mucho menos mirando al pasado, sino es abrir hacia adelante nuevas formas de ver las cosas, nuevas perspectivas, con creatividad. La compañía no tiene ninguna presencia importante ni valor si solo está viendo el presente. Hay que diseñar lo que vamos a hacer y queremos hacer, repito, a 10, 20, 30 años. Rubén, la compañía... Pues yo esperaría que este generalato para el nivel mundial y en el caso particular de México pudiera responder a las expectativas de amplios sectores dentro de la propia iglesia de que la compañía asuma y retome un papel de liderazgo que jugó en otros momentos en términos de abrir fronteras, de plantear iniciativas nuevas, de ofrecer nuevas maneras de traducir el evangelio, porque al final es una institución que está para eso, para transmitir el mensaje de Jesús, y que en razón de eso la presencia de Jesús tenga vigencia en el mundo. Y este mundo, algunos han dicho, o va a ser religioso o no va a ser. Yo en todo caso diría, o va a ser ético o no va a ser. Y en razón de eso, la propuesta de nuevas ideas de traducir a Jesús al mundo de hoy, me parece que estaría lo más importante que pudiera hacer la compañía en estos nuevos momentos. Bueno, pues ahí está una decisión que se tomó este sábado. Estamos a la expectativa, desde luego falta mucho tiempo, va a seguir esta importante reunión, va a haber un intercambio con el Papa, vamos a estar muy atentos a las principales líneas que sin duda van a marcar, ya estaremos dando cuenta de eso aquí en Religiones del Mundo. Rubén Aguilar, muchas gracias por tu presencia. José Rosario Marroquín, Padre Raúl Cervera, muchísimas gracias, y a usted también. Nos escuchamos la próxima semana aquí en las Religiones del Mundo de Radio Red. La Gran Radio, Radio Red, 1110 AM. Transmitimos con 100.000 watts de potencia. Desde Constituyentes 1154 Ciudad de México y vía satélite a Monterrey, Nuevo León por el 1540.